el derecho más grande que tiene nuestra patria en toda su historia, el derecho más grande que tiene nuestro pueblo, que es a vivir en paz, con dignidad, con nuestra propia identidad y tomar de manera autónoma todas las decisiones que nuestra patria merita tomar, sin depender de extranjeros, de imperios. Información importante sobre lo que pasa en Venezuela. Provea denuncia la represión del régimen de Nicolás Maduro contra manifestantes que exigen salarios dignos. Han dicho basta de atropellos. La ONG exigió que el chavismo escuche los reclamos de la población. El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, Provea, denunció la represión del régimen de Nicolás Maduro contra manifestantes que exigen salarios dignos en Venezuela. Los trabajadores reclaman salarios dignos. El gobierno obrero de Venezuela responde con represión, habría indicado la ONG en un mensaje en su cuenta de Twitter. Denunciamos la agresión de funcionarios de la PNB, Policía Nacional Bolivariana, contra gremios y sindicatos de la UCB, Universidad Central de Venezuela, que procesan hoy 4 de mayo en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho por pagos y pensiones dignas. Caracas, basta de los atropellos, es hora de escuchar los reclamos. El descontento de la población se hace cada vez más evidente y son múltiples las protestas que se dan día a día en las calles de las distintas ciudades de Venezuela. Este jueves, una marcha por salarios dignos terminó en violencia. La policía del régimen chavista chocó con los manifestantes que exigían en Caracas mejoras salariales, como lo vienen haciendo desde hace largas semanas. El accionar de las fuerzas generó aún más malestar entre las personas que se manifestaban pacíficamente. Solo con el primer trimestre del año hubo 2.814 manifestaciones en el país caribeño, lo que equivale a 31 acciones diarias en promedio. Hace unos días, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, el OVCS, presentó un informe detallado en el que dio cuenta del número de protestas en el país y su crecimiento. Esta cifra representa un aumento del 47% en comparación con el mismo periodo del año pasado, manifestó la ONG, al tiempo que destacó que las protestas pacíficas en sus distintas modalidades han sido realizadas principalmente por trabajadores activos, jubilados, pensionados y vecinos. Justamente trabajadores activos fueron los que salieron a las calles este jueves en Caracas y sobre ellos avanzó la policía chavista para impedir que se pudieran expresar libremente. En un reporte, el observatorio había indicado que se mantiene la tendencia sobre exigencias ciudadanas, mayoritariamente por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los llamados DESCA. Durante este primer trimestre del 2023 se registraron 2.486 protestas por estos derechos, representando el 88% del total general registrado, habían destacado. Así como lo están escuchando, un año ha transcurrido desde el último ajuste salarial. En estos últimos 12 meses, los trabajadores venezolanos han sido sometidos a la sobrevivencia ante un gobierno que no atiende a los reclamos de los manifestantes. A diario, los ciudadanos expresan su inconformidad por las precarias condiciones de vida como consecuencia de una economía dolarizada en medio de escenarios de corrupción e impunidad, donde las autoridades son indolentes ante las necesidades básicas, señores. Así como lo están escuchando, estas son las noticias de Venezuela. Continuamos con más porque las características de las protestas durante el primer trimestre del año, en el 88% de las manifestaciones se exigieron derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, señores. Esas son las noticias de Venezuela. Continuamos con más información. Por último, el informe de la OVCS subrayó que de las 2.165 exigencias laborales documentadas durante el primer trimestre, en al menos 1.714 participaron docentes de todos los niveles educativos, acompañados de personal administrativo y obrero, lo que se traduce en un 79% del total registrado en derechos laborales. Las exigencias del sector educativo se incrementaron en 1.085% en comparación con los 3 primeros meses del 2022, señores. Así como lo están escuchando, noticias de Venezuela y el mundo, mis amigos. Aumenta la tensión social en Venezuela. Trabajadores se sienten engañados con anuncios de Nicolás Maduro. La decisión del régimen de Nicolás Maduro de incumplir con las expectativas de dejar sin aumento al salario mínimo acentúa el malestar social de la empobrecida población venezolana, en la que podría volver a impulsar a las organizaciones sindicales a organizar nuevas marchas de protesta en las calles. Las organizaciones laborales esperaban que el gobernante Nicolás Maduro anunciara este lunes 1 de mayo, el Día del Trabajador, un sustancial aumento del salario mínimo que se había mantenido estancado desde marzo del año anterior y que ante el acelerado ritmo de la inflación había perdido cerca del 83% de su valor, sumando actualmente solo unos $5 mensuales. Pero en vez de satisfacer las expectativas de los trabajadores, quienes esperaban que el régimen elevara el salario mínimo hasta un equivalente de $100 mensuales, Maduro optó por dejarlo donde está
Venezuela y elevar en cambio un incremento del bono de alimentación a $40 al mes y el de los pensionados a $30 al mes. En lo que dijo era un plan de emergencia. Los pensionados no tienen acceso al bono de alimentación. Para muchos venezolanos, quienes vienen en una economía donde los productos de consumo pueden ser tan altos como los que se encuentran en Estados Unidos, el anuncio equivale a un fraude. Vamos a verlo mañana con las marchas que comienzan otra vez en protesta porque eso fue un engaño terrible, ha dicho el economista Orlando Zamora en una entrevista a un medio de comunicación. El régimen le dio más importancia a este macabro plan de ajuste que va a acentuar aún más el hambre de una población que ya agonizaba bajo el terrible impacto de la hiperinflación. El régimen optó por mantener congelado el salario mínimo en un intento por contener la inflación, recordando la capacidad de gasto de la población venezolana. Pero esto no solo está fracasando en su objetivo, en vista de que la tasa de Venezuela sigue siendo la más alta del planeta, sino que también está acentuando la penuria de una población que ya atraviesa por una crisis humanitaria, habían dicho algunos expertos. En un país donde un maestro gane entre 5 y 10 dólares mensuales, los ingresos del trabajador venezolano son insignificantes en comparación con el alto costo de la vida. Según datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, una familia de 5 personas necesita al menos $511 al mes para solo comprar alimentos. Así lo habrían dejado claro, señores. Muchos en el país sudamericano sobrevivieron de las remesas que envían sus familiares desde el exterior, pero la inflación y la dolarización de los precios significa que el valor en términos reales del dinero que reciben es cada vez menor. Venezuela registró en febrero una tasa de inflación actualizada del 5,12% según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas. Al anunciar el incremento de los bonos de alimentación y de los pensionados, Maduro pidió calma a la población, señalando que su gobierno está haciendo todo lo posible para contrarrestar el impacto sobre la economía de las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense. Nicolás Maduro habla: vamos paso a paso. Compañeros, yo quisiera tener los recursos para hacer más, pero estamos haciendo más con menos. Lo que golpea las sanciones, lo que golpea la corrupción, porque el daño y la herida que ha creado el bloqueo diariamente se sumó una espantosa corrupción de gente a la que dimos toda la confianza y utilizó sus cargos para robar al país. Pero sus palabras suenan vacías en el marco de las últimas revelaciones de la corrupción en Venezuela, luego de una serie de arrestos e investigaciones develadas que más de $3.000 millones de ventas petroleras no llegaron al país, quedando en los bolsillos de las altas figuras de este régimen. Entre tanto, los movimientos sindicales manifestaban el martes que los anuncios realizados hace muy poco para calmar el malestar y la angustia de los trabajadores. Nosotros con $60 no podemos vivir, dijo la presidenta de la Formación de Dirigentes Sindicales de Venezuela, Zelda Sánchez, al anunciar que los sindicalistas regresarían a las calles para protestar. Y es una locura esto que pretende implementar Nicolás Maduro, y que no nos crea que nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Así como lo están escuchando, mis amigos, noticias de Venezuela y el mundo, continuamos con más información. Bien, y presten mucha atención a todo esto porque estas son las últimas noticias del momento en Venezuela. 10 años de Nicolás Maduro como presidente del país, con dudas de su legitimidad en el poder. En el año 2018, en unas cuestionadas elecciones, Maduro recibió un fuerte rechazo internacional. El gobierno de Venezuela conmemora hoy el 10º aniversario de la llegada al poder de Nicolás Maduro, celebrando que en los últimos meses países aliados de Estados Unidos hayan reconocido la legitimidad del presidente, tras varios años de bicefalia política a ojos de gran parte de la comunidad política occidental. Chávez gobernó Venezuela desde 1999 hasta su perecimiento en el 2013, y en medio de una batalla contra el cáncer pidió a sus seguidores apoyar a Nicolás Maduro como su sucesor, quien en ese entonces fungía como vicepresidente de la nación. Nicolás Maduro inició su primer mandato presidencial el 14 de abril de 2013, algo más de un mes después del perecimiento de su mentor y predecesor Hugo Chávez. Ese día se prevía cita a las urnas. Comenzó una nueva etapa política en Venezuela que se ha visto salpicada durante esta década por todo tipo de acusaciones y sospechas. Fue Nicolás Maduro quien conmemoró el pasado 3 de marzo los 10 años de batalla y de victoria que ha dado el gobierno que lidera desde el perecimiento de su mentor y padre político Hugo Chávez. El imperialismo nos subestimó, la oligarquía intensa nos subestimó, subestimaron al pueblo, subestimaron el liderazgo de la revolución, me subestimaron a mí como ser humano, como líder, como jefe político, habría expresado el mandatario en un acto con sus trabajadores transmitido por un medio de comunicación. La década de Maduro
ha estado marcada por una severa y profunda crisis económica con 7 años de represión y 4 de hiperinflación, que desató una profunda escasez y acabó con el poder adquisitivo de los venezolanos, obligando a flexibilizar controles y permitir una dolarización informal que dio paso a una tímida recuperación. Asimismo, al conseguir la reelección en el 2018 en unas cuestionadas elecciones, Maduro recibió un fuerte rechazo internacional y fue acribillado con sanciones internacionales lideradas por Estados Unidos, que incluso impuso un embargo al crudo venezolano. El gobierno tiene ahora además una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de lesa humanidad, tras la represión de las multitudinarias protestas del 2017 que dejaron centenares de personas perecidas. Señores, así como lo están escuchando, estas son las noticias de Venezuela y el mundo.